Mi hijastra dijo que deseaba que mis gemelos nunca hubieran nacido y los llamó crías, así que corté completamente el pago de su universidad. Me casé con Rick cuando su hija, Hailey, tenía 12 años, y por 4 años fuimos como una familia de verdad. Nunca intenté reemplazar a su madre, que vivía al otro lado del país con su nuevo esposo. Hailey se quedaba con nosotros durante las clases y pasaba los veranos con su madre. Teníamos una rutina estupenda en la que yo le ayudaba con la tarea. Hacíamos pasteles juntas los domingos, y ella me contaba sobre sus enamoramientos, mientras le trenzaba el cabello. Me llamaba por mi nombre de pila, lo cual no era problema, pero me presentaba como su madre extra a sus amigos, lo que siempre me emocionaba. Cuando quedé embarazada de los gemelos, Hailey tenía 16 años y parecía animada. Ayudó a pintar la habitación del bebé, vino a los ultrasonidos e incluso me organizó un baby shower sorpresa con sus amigas. Después de que nacieron los niños, corría a casa después de la escuela para cargarlos, aprendió a cambiar pañales y se autodenominaba la mejor hermana mayor de todas. Y Rick estaba en las nubes viéndonos a todos juntos. Entonces Hailey cumplió 18 años y entró a la universidad de sus sueños, a 3 horas de distancia. Estábamos muy orgullosos. Rick y yo acordamos cubrir la matrícula y la vivienda, mientras que su madre se encargaría de los libros y el dinero para gastos. Era caro, pero valía la pena por el futuro de Hailey. Ella venía a casa cada pocas semanas ese primer semestre, y las cosas parecían normales. Los gemelos ya caminaban y gritaban de alegría cuando la veían. En el segundo semestre, algo cambió. Hailey comenzó a criticar todo lo que yo hacía. La ropa de los gemelos era cursi, los juguetes eran demasiado ruidosos, la comida que preparaba no era lo suficientemente orgánica. Se quejó de que habíamos convertido su habitación en una sala de juegos, aunque solo habíamos añadido una caja de juguetes, manteniendo todas sus cosas. Rick dijo que ella solo se estaba adaptando a la vida universitaria. En las vacaciones de primavera, trajo a casa a su compañera de cuarto, Amber, una de esas chicas que pensaban que tener hermanos menores era vergonzoso y que los padres eran solo cajeros automáticos, y se la pasaba haciendo comentarios sobre cómo Hailey estaba atrapada visitando a la familia en lugar de ir a Cancún como todo el mundo. Hailey comenzó a estar de acuerdo, diciendo que los gemelos hacían imposible relajarse en casa. Una tarde, le pedí a Hailey que cuidara a los niños por 1 hora mientras yo iba al mercado. Regresé y los encontré llorando en sus cunas y a Hailey en el sofá con Amber viendo Netflix. Dijo que no dejaban de hacer ruido, así que los castigó. Tenían 2 años. Rick habló con ella esa noche sobre la responsabilidad, pero ella solo puso los ojos en blanco y dijo que estábamos siendo dramáticos por unos bebés, que ni siquiera recordarían eso. Llegó el verano y Hailey anunció que se quedaría en la universidad para una pasantía, aunque no había tal pasantía. Su amiga publicaba fotos de ellas en la playa todos los días, pero seguimos pagando la universidad porque Rick no quería crear problemas. Cuando ella vino a casa, para el cumpleaños de Rick, los gemelos corrieron a abrazarla y ella realmente los empujó, diciendo que estaban pegajosos. Luego, durante la cena, Rick mencionó que estábamos pensando en mudarnos a una casa más grande, ya que los niños estaban creciendo. Hailey enloqueció y dijo que estábamos borrando su casa de la infancia, que todo giraba en torno a los gemelos ahora, que a nadie le importaba ella. Traté de explicarle que nos aseguraríamos de que tuviera una habitación en cualquier casa que compráramos, pero fue ahí que ella me miró directamente a los ojos y dijo que deseaba que los gemelos nunca hubieran nacido, porque lo arruinaron todo y convirtieron a su padre en alguien a quien solo le importaba su nueva familia. El rostro de Rick se puso blanco. Los gemelos estaban justo ahí y el mayor preguntó por qué ella estaba enojada. Llevé a los niños arriba mientras Rick intentaba hablar con Hailey. Podía escucharla gritando sobre cómo la había reemplazado y los gemelos eran la prueba de ello, cómo su vida era mejor antes de que yo apareciera con mis crías. Aquella palabra, crías, sobre mis bebés. Vio 1 hora después pareciendo derrotado y dijo que Hailey regresaría a la universidad antes de tiempo y que tal vez todos necesitaban espacio. Estuve de acuerdo, pero sabía que algo tenía que cambiar. Esa noche, revisé nuestras finanzas y estábamos pagando $32,000 al año por la educación de Hailey, dinero que podría ir al fondo universitario de los gemelos, dinero que nos costaba cubrir con 2 bebés. Tomé una decisión. Llamé a la oficina de ayuda financiera de la universidad y dije que necesitábamos actualizar nuestra información de pago para el próximo semestre. Quité nuestra tarjeta y puse el contacto de la madre de Hailey. Luego, llamé a su madre, Julia, y le expliqué que ya no podíamos pagar la matrícula con los gastos de los gemelos. Julia enloqueció diciendo que no podía cubrirlo sola. Sugerí que Hailey pidiera préstamos estudiantiles como la mayoría de los alumnos, o se transfiriera a un lugar más barato. 2 semanas después, Hailey llamó a Rick gritando que su matrícula estaba bloqueada por falta de pago. Rick deambuló por la casa, como un fantasma durante 3 días. Se servía café por la mañana sin mirarme, cenaba con los gemelos mirando su plato y luego desaparecía en su oficina hasta medianoche. Los niños preguntaban por qué papá estaba callado y yo no tenía buenas respuestas. Intenté hablar con él 2 veces, pero solo asintió y se alejó. A la 4ª mañana, lo encontré en la cocina antes de que los niños despertaran. Le pregunté si podíamos discutir esto realmente en lugar de fingir que yo no existía. Puso su taza de café con tanta fuerza que se agrietó en la encimera y dijo que yo debería haber hablado con él antes de tomar una decisión tan grande sobre su hija. Sentí que mi cara se calentaba y le dije que él debería haberme defendido a mí y a los niños cuando su hija los llamó crías. Dijo que ese no era el punto, y que yo estaba cambiando de tema. Le dije que ese era exactamente el punto, porque él dejó que ella hablara mal de nuestros hijos sin consecuencias, y ahora estaba enojado conmigo por hacer algo al respecto. Tomó las llaves y se fue al trabajo sin despedirse de los gemelos. Nova me preguntó en el desayuno por qué papá no lo abrazó y tuve que mentir y decir que papá solo estaba ocupado. La tarde siguiente, sonó mi teléfono con el número de Julia. Dejé que se fuera al buzón de voz, pero entonces el teléfono de Rick comenzó a sonar. Él estaba arriba cambiando el pañal de Amber, así que escuché toda la conversación por el monitor de bebés. Julia estaba gritando tan fuerte que podía entender cada palabra. Dijo que lo llevaría a la corte por abandonar sus obligaciones financieras con su hija, que hicieron promesas y ahora él las estaba rompiendo, para priorizar a su nueva familia.
Rick parecía exhausto, tratando de explicar que nunca firmaron nada legalmente vinculante. Julia gritó que eso no importaba porque él se había comprometido verbalmente y ella tenía testigos. Ella dijo que él estaba eligiendo a sus crías sobre su primera hija, y que ella se aseguraría de que todos supieran qué tipo de padre era realmente. Rick dijo que necesitaba tiempo para resolver las cosas, y Julia le colgó. Me quedé en la cocina sintiéndome extraña, porque una parte de mí estaba feliz de que Julia estuviera mostrando su lado loco, pero otra parte se sentía terrible por haber puesto a Rick en esta situación. Bajó las escaleras 10 minutos después y no hablamos de la llamada, aunque ambos sabíamos que yo había escuchado. Mi madre llamó 2 días después. Me sorprendió porque generalmente solo hablamos los domingos. Dijo que la madre de Rick había mencionado la situación y ella quería escuchar mi versión. Le expliqué todo, comenzando con el comentario de las crías y terminando con el corte de la matrícula. Esperaba apoyo, pero en su lugar se quedó callada. Luego dijo que yo tenía todo el derecho de estar dolida, pero cortar la matrícula sin previo aviso era cruel. Dijo que yo estaba actuando como si Hailey fuera malvada, cuando en realidad era solo una adolescente confundida viendo cambiar a su familia. Traté de explicarle sobre el dinero y cómo no podíamos pagar, pero mamá me interrumpió. Dijo que ese no era el problema real y que yo lo sabía, que tomé una decisión enorme con ira en lugar de pensar bien. Sentí que se me cerraba la garganta y le dije que ella no entendía lo que era escuchar a alguien llamar cría a su bebé. Ella dijo que entendía, pero eso no hacía correcta mi reacción. Colgué, sintiéndome atacada por todos lados. Hasta mi propia madre pensaba que yo era la villana. Me senté en el sofá y me pregunté si todos me veían como la madrastra, malvada que lo arruinó todo. Esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, saqué nuestros estados de cuenta bancarios. No había mirado nuestras finanzas reales en meses porque Rick se encargaba de la mayoría de las cuentas. Nuestra cuenta de ahorros tenía $3,000, cuando solía tener 20. Habíamos cargado compras de mercado a la tarjeta de crédito 4 veces en los últimos 2 meses. El costo de la guardería de los gemelos subió a $1,800 al mes a partir de enero. Sumé los pagos de la matrícula y me di cuenta de que estábamos pagando casi $3,000 cada mes para la universidad de Hailey. No es de extrañar que estuviéramos en la quiebra. Me sentí justificada al ver los números expuestos de esa manera. Literalmente no podíamos seguir pagando y criar a 2 niños pequeños. Pero entonces pensé en lo que pasaría si Rick decidiera que yo dañé su relación con Hailey tan gravemente que no pudiera perdonarme. ¿Se iría? ¿Me guardaría rencor para siempre? Cerré la laptop y me fui a la cama, pero no pude dormir. Rick ya estaba durmiendo de espaldas a mí. La hermana de Rick le envió un mensaje a la mañana siguiente con capturas de pantalla adjuntas. Yo estaba dándoles el desayuno a los gemelos cuando él me mostró el teléfono. Hailey había publicado en Facebook sobre haber sido abandonada por su padre, quien eligió a su nueva familia perfecta en lugar de ella. La publicación tenía 60 comentarios y todos eran de apoyo. La gente llamaba a Rick padre negligente y a mí madrastra manipuladora. Algunos primos lejanos que nunca conocí decían que siempre supieron que Rick haría esto. Uno de los amigos de Hailey comentó que las madrastras siempre roban a los padres de sus verdaderos hijos. Sentí náuseas al leer eso. Quería comentar la verdad sobre lo que ella había dicho, pero Rick recuperó el teléfono. Dijo que publicar cualquier cosa solo lo empeoraría. Pregunté cómo podría ser peor que todos pensando que yo era malvada. Él dijo, confía en mí, puede ponerse mucho peor. Los gemelos nos estaban viendo discutir y Nova comenzó a llorar. Lo cargué y llevé a los 2 niños a la sala de juegos, mientras Rick miraba el teléfono con aire de derrota. Esa noche, Rick estuvo más callado de lo normal durante la cena. Después de acostar a los gemelos, dijo que necesitaba hablar conmigo. Nos sentamos en la sala y admitió que había estado hablando con Julia sobre formas de ayudar a Hailey sin decirme. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Pregunté hace cuánto tiempo estaba haciendo eso, y dijo que desde que se bloqueó la matrícula. Me levanté y dije que me estaba desautorizando y haciéndome parecer la única villana. Dijo que era su padre y no podía simplemente abandonarla. Grité que me había abandonado, a mí al actuar a mis espaldas con su ex esposa. Él dijo que yo había tomado una decisión unilateral, así que él también estaba tomando una. Dije que no era lo mismo en absoluto, y él lo sabía. Se levantó y tomó una almohada del sofá. Pregunté qué estaba haciendo y dijo que dormiría en la habitación de invitados. Lo seguí por el pasillo, preguntando si hablaba en serio. Cerró la puerta de la habitación de invitados sin responder. Me quedé allí parada por 5 minutos antes de volver a nuestro cuarto. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, pensando en cómo podría haber destruido mi matrimonio por una cena horrible. Nova se despertó gritando a las 2 a.m., 3 noches después. Corrí a su cuarto y lo encontré llorando diciendo que ella estaba enojada con él. Lo abracé y le dije que ella no estaba enojada, pero él siguió preguntando, ¿cuándo volvería a casa porque la extrañaba? Me tomó 1 hora volver a dormirlo. A la mañana siguiente, Ember no me dejaba salir del baño mientras me duchaba. Se quedó afuera de la puerta de vidrio, llorando hasta que salí. En el desayuno, se sentó en mi regazo en lugar de en la silla alta y no comía a menos que yo lo alimentara. Esto continuó por una semana. Los llevé al pediatra para el chequeo regular y mencioné los cambios. La doctora preguntó si había estrés en casa. Admití que las cosas estaban tensas con Rick y su hija. Ella dijo gentilmente que los niños captan el estrés doméstico y eso afecta su comportamiento, y sugirió terapia familiar. Salí sintiéndome peor que cuando entré. Había cortado a Hailey para proteger a los gemelos de su crueldad, pero ahora mi decisión los estaba lastimando de una manera diferente. Una semana después, llegó un sobre grueso dirigido a Rick de un bufete de abogados en el estado de Julia. Lo abrió en la mesa de la cocina mientras yo hacía el almuerzo de los gemelos. Su rostro se puso blanco mientras leía. Me entregó la carta sin decir nada. Era del abogado de Julia, exigiendo que retomáramos los pagos de la matrícula inmediatamente. La carta amenazaba con una demanda por incumplimiento de contrato verbal y daños emocionales a Hailey. Alegaba que las notas de Hailey estaban cayendo y que ella estaba sufriendo de depresión debido a nuestro abandono repentino. Había registros médicos adjuntos mostrando que le habían recetado antidepresivos. Rick parecía completamente derrotado. Me senté y leí todo 2 veces. Dije, nunca firmamos nada, así que, ¿cómo pueden demandarnos?
Rick dijo que los contratos verbales pueden ser vinculantes en algunos estados, y Julia probablemente tenía correos o mensajes donde discutimos el pago de la matrícula. Pregunté cuánto costaría un abogado para pelear esto. Dijo que probablemente 10,000 solo para empezar. Me di cuenta de que íbamos a perder dinero de cualquier manera. No podíamos pagar la matrícula, pero tampoco podíamos pagar abogados. Puse la cabeza entre las manos y Rick se quedó allí sentado mirando la carta. Trish del trabajo me llamó ese fin de semana. Dijo que su hija asistía a la misma universidad que Hailey y que había hecho algunas investigaciones. Pregunté qué quería decir y Trish dijo que le pidió a su hija que revisara las redes sociales de Hailey. Me envió capturas de pantalla de las historias de Instagram de los últimos 2 meses. Allí estaba Hailey en la playa con amigos, Hailey en un concierto, Hailey en la casa del lago de alguien, Hailey en una fiesta, con vasos rojos por todas partes. Ninguna de esas actividades era de una chica deprimida luchando contra el abandono. Sentí que tenía razón al ver la prueba de que Hailey le estaba mintiendo a su madre y al abogado, pero también me sentí triste. Esa chica que solía hacer pasteles conmigo los domingos le estaba mintiendo a todos, incluso a Julia. Agradecí a Trish y guardé las capturas de pantalla. Rick estaba en el mercado con los gemelos, así que le envié un mensaje diciendo que tenía información sobre Hailey. No respondió por 3 horas. Ken llamó a mi celular el lunes por la mañana. El padre de Rick y yo siempre nos llevamos bien, pero no hablábamos mucho sin Rick cerca. Preguntó si podía verme para un café sin que Rick lo supiera. Desconfié, pero acepté. Nos encontramos en una cafetería cerca de su casa. Ken pidió café y fue directo al grano. Dijo que necesitaba contarme sobre el primer matrimonio de Rick. Le dije que sabía lo básico, pero Ken sacudió la cabeza. Explicó que Julia siempre usó a Hailey como arma. Siempre que Rick no hacía exactamente lo que Julia quería, ella amenazaba con retener la custodia. Cancelaba los fines de semana de él con Hailey o decidía de repente que Hailey necesitaba quedarse con ella en los días festivos. Rick entraba en pánico y le daba a Julia todo lo que exigía solo para ver a su hija. Ken dijo que esto continuó por años, hasta que Hailey cumplió 12 y pudo decidir por sí misma. Me miró seriamente y dijo que yo no estaba equivocada al establecer límites, pero necesitaba entender que Rick estaba aterrorizado de perder a su hija completamente porque Julia ya lo había hecho antes. Sentí que se me oprimía el pecho. Pregunté si él creía que yo debería simplemente dejar ganar a Julia. Ken dijo que no, pero tal vez había un punto medio que no involucrara a abogados o cortara a Hailey completamente. Conduje a casa pensando en todo lo que Ken había dicho y preguntándome si había alguna manera de arreglar este desastre que yo había creado. Ken se recostó en la cabina de la cafetería y se frotó la cara con ambas manos. Parecía más viejo de lo normal, cansado de una manera que iba más allá de la simple falta de sueño. Dijo que su hermano Ashton había pasado por algo similar con sus hijastros, hace unos 10 años. Los hijos del primer matrimonio de su esposa nunca lo aceptaron y le hacían la vida miserable siempre que visitaban. Rompían cosas en su casa y lo culpaban. Robaban dinero de su billetera. Le decían a su madre que él era malo con ellos cuando apenas les había dicho 2 palabras. Ashton intentó de todo para que funcionara porque amaba a su esposa. Pagaba por los equipos deportivos y viajes escolares. Los llevaba a los entrenamientos. Aparecía en los juegos donde ellos fingían que él no existía. La esposa seguía diciendo que cambiarían con el tiempo, pero nunca cambiaron. Cuando llegaron a la adolescencia, eran abiertamente hostiles, insultándolo y diciendo que él no era su padre, así que no podía decirles qué hacer. El punto de quiebre llegó cuando la hija mayor acusó a Ashton de golpearla durante una discusión sobre el toque de queda. No era cierto, pero Servicios de Protección Infantil se involucró y lo investigó por 3 meses. Su matrimonio apenas sobrevivió y, incluso después de que el caso se cerró, su relación con esos niños se destruyó para siempre. Ken dijo que Ashton todavía pagaba la matrícula de la universidad de ellos porque la esposa le suplicó, pero él ya no habla con ellos y no vienen a las fiestas familiares. Me miró seriamente y dijo que en familias ensambladas el padre biológico siempre se siente dividido entre su antigua familia y la nueva. Cargan culpa por el divorcio, porque su hijo pierda la familia intacta, por elegir una nueva pareja. El padrastro o madrastra siempre se siente como el extraño, no importa cuánto intente, porque hay toda esa historia de la cual no formó parte. Los niños sienten esa tensión y a veces la usan como arma porque están enojados por cosas que no son realmente culpa de nadie. Dijo que lo que pasó en la cena de cumpleaños de Rick fue cruel y yo tenía todo el derecho de estar dolida, pero Hailey estaba lidiando con el divorcio de sus padres desde los 7 años y ver a su padre construir una nueva familia probablemente trajo a la superficie sentimientos que ella no sabía cómo manejar. Me quedé allí revolviendo mi café y sintiendo algo cambiar en mi pecho. Esto no era solo sobre una cena o un comentario horrible, eran años de problemas familiares complicados, que existían incluso antes de que yo conociera a Rick. Hailey había sido el centro de su mundo después del divorcio. Y luego aparecí yo, y eventualmente había 2 bebés, que necesitaban atención constante. Yo estaba tan enfocada en proteger a mis niños que no había pensado realmente en cómo era para ella ver su lugar en la vida de su padre volverse cada vez más pequeño. Ken pagó nuestros cafés y me abrazó antes de irme. Dijo que Rick nos amaba a mí y a los gemelos, pero también amaba a Hailey, y de alguna manera todos teníamos que descubrir cómo existir en la misma familia sin destruirnos unos a otros. Llegué a casa y encontré a Rick dando el almuerzo a los gemelos, en sus sillas altas. Me miró y preguntó dónde había estado. Le dije que me había reunido con su padre, y él se congeló, con una cuchara de puré de zanahoria a medio camino de la boca de Nova. Preguntó qué quería su padre y le dije que era solo hablar sobre Hailey y toda la situación. Rick soltó la cuchara y se limpió las manos en un trapo, diciendo que su padre no tenía nada que ver y que yo no debería haber actuado a sus espaldas. Sentí una rabia pasar por mí porque yo había ido a tomar café con su padre, no planeado alguna conspiración. No nos hablamos por el resto del día. Esa noche, después de que los gemelos durmieron, revisé Facebook por primera vez en una semana. Mis notificaciones estaban explotando. Hailey había publicado un texto largo sobre crecer con padres divorciados y sentirse reemplazada por la nueva familia perfecta de su padre. Etiquetó a Rick y realmente usó los nombres de los gemelos. La publicación había estado en línea por 6 horas y ya tenía más de 300 comentarios.
Me desplacé por ellos, sintiéndome cada vez más nauseabunda. Persona tras persona llamando a Rick padre, ausente que abandonó a su primera hija por sus nuevos hijos. Alguien dijo que yo era claramente una madrastra manipuladora que quería a Hailey fuera de escena. Una de las tías de Hailey, del lado de Julia, comentó sobre lo triste que era que Rick hubiera olvidado de dónde venía. Miembros de la familia extendida que conocí quizás 2 veces estaban dando opiniones sobre nuestros asuntos familiares privados. Había incluso personas que yo no conocía, amigos de amigos, añadiendo sus pensamientos sobre qué padres tan terribles éramos. Mis manos temblaban mientras leía las palabras de Hailey sobre sentirse borrada y olvidada, sobre llegar a casa y encontrar su habitación de la infancia transformada en una sala de juegos para los niños de reemplazo, sobre su padre eligiendo a su nueva esposa en lugar de su propia hija. Ella hizo parecer que la habíamos echado a la calle, que los gemelos fueron idea mía y Rick solo estuvo de acuerdo, que yo la había expulsado sistemáticamente de su propia familia. Parte de mí quería escribir un comentario explicando lo que realmente había dicho sobre mis bebés. Parte de mí quería publicar capturas de pantalla, de ella festejando en la playa mientras alegaba estar deprimida. Y parte de mí solo quería desaparecer y nunca más mostrar mi cara en ningún lugar. Rick entró en la habitación y me vio mirando el teléfono. Preguntó qué pasaba y le giré la pantalla. Su rostro se puso blanco mientras comenzaba a leer. Se sentó en el borde de la cama y se desplazó por los comentarios, sin decir nada por un largo tiempo. Finalmente, preguntó si yo había comentado o respondido, y negué con la cabeza. Él dijo, bien, no te involucres, eso solo empeorará las cosas. Pregunté cómo podría ser peor que cientos de personas pensando que somos monstruos, y él no tuvo respuesta. A la mañana siguiente, Rick sugirió consejería matrimonial. Dijo que claramente no podíamos resolver esto solos y tal vez un profesional podría ayudarnos a comunicarnos mejor. Acepté porque no sabía qué más hacer. Conseguimos una cita para ese jueves con una terapeuta llamada Dr. Smith, especializada en familias ensambladas. Entré esperando que ella entendiera mi lado, validara cuánto me dolió lo que Hailey dijo, y estuviera de acuerdo en que cortar la matrícula era una consecuencia razonable. En cambio, pasó la hora entera haciéndome preguntas, que me pusieron a la defensiva. Quería saber por qué tomé una decisión financiera tan grande sin hablar con Rick primero. Preguntó si había considerado cómo se sentiría Hailey al ser tomada por sorpresa con el bloqueo de su matrícula. Señaló que yo había pasado por encima de Rick, llamando directamente a Julia. Traté de explicar que estaba protegiendo a mis hijos de alguien que los llamó crías. La doctora Smith asintió y dijo que entendía que eso era ofensivo, pero luego preguntó si había hablado con Hailey sobre por qué dijo eso, o si solo tomé represalias de inmediato. Dije que represalias era una palabra fuerte, y ella levantó las cejas. Dijo que yo había quitado $32,000 en apoyo financiero como castigo por palabras dichas durante una discusión. Sentí mi cara calentarse. Le dije que ella no entendía lo que era, escuchar a alguien decir que deseaba que sus bebés nunca hubieran nacido. La doctora Smith dijo estar segura de que eso era increíblemente doloroso, pero luego dijo algo que me hizo querer irme. Dijo que parecía que yo estaba actuando como la madre de Rick al castigar a Hailey en lugar de comunicarme con mi esposo sobre cómo manejar la situación juntos. Dijo que Rick era el padre de Hailey, y yo le había quitado la capacidad de tomar decisiones sobre su propia hija. Rick se quedó muy callado a mi lado en el sofá. La doctora Smith preguntó cómo se sentía él sobre mi decisión y dijo que entendía por qué yo estaba dolida, pero deseaba que hubiera hablado con él primero. Ella preguntó si habíamos discutido nuestras finanzas juntos antes de que yo hiciera el cambio, y Rick dijo que no. Preguntó si habíamos acordado las consecuencias para Hailey juntos, y Rick dijo que no. Me sentí atacada y traicionada. Me levanté y dije que no creía que eso estuviera ayudando. La doctora Smith pidió que me sentara de nuevo, pero tomé mi bolso y salí. Rick me siguió hasta el estacionamiento, pidiendo que volviera, pero subí al auto. Condujimos a casa en silencio y no programamos una segunda sesión. Ese fin de semana, mientras Rick llevaba a los gemelos al parque, me senté a la mesa de la cocina con nuestros estados de cuenta bancarios esparcidos frente a mí. Analicé 6 meses de cargos línea por línea. La comida orgánica para bebés que yo insistía en comprar costaba casi el doble de la normal. La ropa de diseñador que compré en esa boutique del centro sumó más de $800 en 3 meses. Los juguetes educativos especiales que pedí en línea, porque leí que eran mejores para el desarrollo. Los disfraces de Halloween combinados que compré en agosto por miedo a que se agotaran. Sumé todo y sentí náuseas. Había gastado más de $3,000 en los gemelos solo en los últimos meses en cosas que realmente no necesitábamos. Mientras tanto, estaba resentida silenciosamente, con cada pago de matrícula que salía de nuestra cuenta para Hailey. Pensé en todas las veces que vi un cargo de vivienda o plan de comidas de ella, y me sentí irritada porque la estábamos manteniendo. Recordé sentirme amargada cuando Rick mencionó que necesitaba enviar dinero extra para libros. Me decía a mí misma que era porque ella era desagradecida y no apreciaba lo que estábamos haciendo. Pero sentada allí mirando la prueba, de mis propios gastos, tuve que admitir algo feo. Parte de mi ira hacia Hailey provenía de los celos por el dinero que Rick había gastado en ella a lo largo de los años. Dinero que iba para ella en lugar de ir para mí y los gemelos. Dinero que me recordaba que ella había sido la primera familia de Rick y nosotros éramos la segunda. Me sentí terrible conmigo misma por siquiera pensar de esa manera. Hailey era una niña. Cuando me casé con Rick, no eligió que sus padres se divorciaran, no pidió que su padre se casara de nuevo y tuviera más hijos. Pero en algún lugar del camino, comencé a verla como competencia, en lugar de como la hija de Rick, que necesitaba apoyo. Cerré todos los estados de cuenta, y puse la cabeza en la mesa. Los gemelos eran mis bebés y haría cualquier cosa para protegerlos, pero tal vez lo que hice no fue realmente sobre protegerlos. El teléfono de Rick sonó el martes por la tarde mientras trabajaba desde casa. Lo escuché contestar y luego su voz se volvió tranquila y seria. Entró a la sala donde yo estaba armando bloques con los gemelos y su cara se veía extraña. Dijo que era el consejero de ayuda financiera de la Universidad de Hailey. Hailey estaba en libertad condicional académica y podría perder su beca de mérito por completo si no cambiaba las cosas el próximo semestre.
Había reprobado 2 materias el último periodo y apenas estaba aprobando las actuales. El consejero llamó porque estaban preocupados por ella y querían asegurarse de que los padres supieran lo que estaba pasando. Rick se sentó en el sofá y se quedó mirando la pared. Pregunté qué quería hacer y dijo que no sabía. Nova le llevó un bloque y Rick lo tomó, pero no hizo nada con él. Sentí una mezcla complicada de emociones que no podía organizar. Parte de mí estaba genuinamente preocupada por el futuro de Hailey, porque ser expulsada de la universidad la perjudicaría por años. Parte de mí estaba enojada porque ella estaba desperdiciando las oportunidades que tenía mientras se hacía la víctima en Facebook. Parte de mí se sentía culpable imaginando si la situación de la matrícula había empeorado, sus notas. Parte de mí pensaba que ella estaba festejando demasiado basándome en esas fotos de Instagram y que eso era culpa suya. Me di cuenta de que todavía me importaba ella, a pesar de todo lo que había pasado. Eso me confundió porque quería simplemente descartarla, como cruel y egoísta. Pero no podía. Ella fue parte de nuestra familia por años. Ayudó a pintar la habitación del bebé y sostuvo a los gemelos. Cuando eran recién nacidos me llamaba madre extra y hacía galletas conmigo las tardes de domingo. Esa chica todavía existía en algún lugar, bajo toda la ira y el dolor. El jueves por la noche, Rick me dijo que iría a visitar a Hailey a la universidad este fin de semana para hablar sobre las cosas. Pregunté si estaba invitada y dijo que no, que tenía que ser solo ellos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Pregunté si estaba eligiendo su lado, después de todo lo que ella dijo e hizo. Dijo que no se trataba de lados, se trataba de ser su padre, y tratar de arreglar las cosas antes de que ella destruyera completamente su futuro. Dije que era su esposa, y deberíamos tomar decisiones juntos. Me miró y dijo que yo había tomado una decisión unilateral sobre su matrícula, así que él estaba tomando una decisión unilateral sobre ir a verla. Sentí las lágrimas comenzar e intenté contenerlas. Tuvimos una gran discusión donde lo acusé de traicionarme, y él me acusó de intentar cortar a su hija de su vida. Dijo que lo puse en una posición imposible donde tenía que elegir entre su esposa y su hija. Dije que él estaba siendo dramático, y él dijo que yo estaba siendo controladora. Ambos dijimos cosas que probablemente no deberíamos. Durmió en la habitación de invitados nuevamente. El viernes por la mañana hizo una maleta y se fue a la universidad de Hailey sin despedirse. Me quedé en la cocina viéndolo irse y me pregunté si nuestro matrimonio realmente iba a terminar por esto. Pasé el fin de semana resolviendo todo con Rick mientras los gemelos se quedaban con mi madre. Nos sentamos a la mesa de la cocina con nuestros estados de cuenta esparcidos, los números de la matrícula del colegio comunitario escritos, en un bloc de notas, y realmente hablamos sobre lo que podíamos manejar sin destruirnos financieramente. Rick admitió que estaba aterrorizado de que Hailey terminara como su prima que nunca terminó la escuela y trabajó en el comercio minorista por 20 años. Y fue por eso que estaba tirando dinero al problema en lugar de abordar su comportamiento. Le dije que estaba tan enfocada en proteger a los gemelos que olvidé que Hailey todavía era solo una niña que vio a su familia separarse y no sabía cómo lidiar con eso. Acordamos cubrir un semestre en el colegio comunitario, cerca de la casa de Julia, unos 8,000 en lugar de 32,000, con condiciones claras. Hailey tenía que mantener un promedio B, asistir a sesiones de terapia familiar 2 veces al mes, en persona o por video, y nada de publicaciones en redes sociales hablando mal de nosotros. Si mantenía las notas y realmente trabajaba en las cosas, la ayudaríamos a transferirse a una universidad estatal en el 3er año. No era la universidad de sus sueños que ella quería, pero era algo, y parecía más honesto que simplemente entregar dinero mientras ella llamaba crías a mis hijos en internet. Rick condujo hasta la casa de Julia para contárselo a Hailey personalmente mientras yo me quedaba en casa con los niños. Regresó 3 horas después pareciendo exhausto, pero aliviado. Dijo que Hailey lloró y admitió que estaba reprobando porque estaba deprimida y enojada, pero no sabía cómo pedir ayuda. Ella estuvo de acuerdo con el plan del colegio comunitario y dijo que intentaría la terapia si eso significaba no perder a su padre por completo. Sentí una mezcla extraña de esperanza y precaución, porque quería creer que ella estaba siendo genuina, pero también ya la había visto manipular situaciones antes. 2 semanas después, recibimos la confirmación de que Hailey estaba inscrita para el semestre de primavera en el colegio comunitario, viviendo con Julia, y su primera cita de terapia estaba programada. Rick parecía más ligero, como si estuviera cargando bloques de concreto y finalmente los hubiera soltado. El día de Acción de Gracias llegó más rápido de lo que esperaba, y de repente, Hailey venía en auto con Julia para la cena. Pasé la mañana cocinando e intentando no vomitar de los nervios mientras los gemelos corrían preguntando cuándo llegaría. Rick seguía revisando el teléfono y reorganizando cosas en la mesa que no necesitaban ser reorganizadas. Cuando llegaron, Hailey se veía diferente, más delgada y cansada, con el cabello recogido en una cola de caballo desordenada en lugar de los rizos perfectos que solía tener. Los gemelos gritaron y corrieron hacia ella, y ella realmente se sentó en el suelo y dejó que se subieran a ella, en lugar de empujarlos. Julia se quedó por 1 hora haciendo una charla extraña antes de irse, y entonces éramos solo nosotros. La cena fue tranquila al principio, todos cuidadosos con las palabras, pero Ember derramó la leche y todos nos reímos, lo que rompió un poco la tensión. Después de que los gemelos se fueron a la cama, Hailey preguntó si podíamos hablar en privado. Mi estómago se revolvió, pero la seguí hasta Fane, el porche trasero, donde solíamos sentarnos y trenzar el cabello hace años. Ella miró sus manos y dijo que sentía mucho haber llamado crías a los gemelos, que estaba tan enojada por sentirse reemplazada que dijo la cosa más cruel que pudo pensar. Dijo que su terapeuta la estaba ayudando a entender que sus sentimientos sobre el divorcio y la nueva familia eran válidos, pero la manera en que los expresó estaba mal. Le dije que sentía mucho haber cortado su matrícula sin previo aviso, que debería haber hablado con Rick primero y manejado mejor mis sentimientos, heridos en lugar de tomar una gran decisión con ira. Ambas lloramos un poco y no fue perfecto o completamente curado, pero fue algo real. Ella entró y jugó a los bloques con los gemelos antes de dormir, y Nova se quedó dormido sosteniendo su mano. Pasaron 3 meses y Hailey llamaba todos los domingos para hacer videollamada con los gemelos. Mostraba dibujos que hacía en la clase de arte, fotos tontas de dinosaurios y camiones que hacían reír a los niños y señalar la pantalla.
Sus notas llegaron al final del semestre mostrando 3 Bs y una A-, y Rick lloró cuando las vio. Ella todavía hacía comentarios a veces sobre sentirse excluida cuando publicábamos fotos familiares. Todavía, había momentos en los que se notaba que estaba luchando con todo, pero realmente estaba intentando en lugar de solo estar enojada. Tuve que aceptar que nuestra relación nunca sería lo que era cuando ella tenía 12 años y hacíamos galletas juntas los domingos. Ella ya no era mi hija, extra de esa manera simple, y los gemelos cambiaron todo, quisiera alguien admitirlo o no. Pero ella estaba trabajando en las cosas y eso importaba. Rick y yo fuimos a terapia y trabajamos en cómo ambos manejamos mal todo, él evitando conflictos y yo tomando grandes decisiones sola cuando me sentía herida. Tuvimos conversaciones difíciles sobre comunicación y prioridades, sobre cómo casi perdimos nuestro matrimonio por no hablar, el uno con el otro. Los gemelos preguntaban constantemente por ella y se iluminaban cada vez que ella hacía una videollamada. Y cuando vino, a casa en las vacaciones de primavera, la siguieron por la casa como cachorritos. Las cosas no eran perfectas y probablemente nunca lo serían, pero estábamos descubriendo cómo ser realmente una familia ensamblada, en lugar de fingir que todo estaba bien, mientras el resentimiento crecía, por debajo. Aprendí que proteger a mis hijos a veces significaba tener conversaciones incómodas en lugar de gestos dramáticos, y que Hailey tenía permiso para tener sentimientos complicados sobre el cambio de su familia, aunque la manera en que los expresó estuviera completamente mal.